Gracias, Simón. Y en temas que siguen siendo de justicia, fíjate, Jesús, que el día de ayer, un tema muy interesante el que se debatió en la sesión de la Suprema Corte, que es esto alrededor del principio de cosa juzgada, que es si podemos abrir casos que ya fueron cerrados. Permítanme decirlo así de sencillo, sin entrar en tecnicismos jurídicos. Pero quien sí sabe de esto es Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues para que nos puedas platicar, doctor, sobre este debate que hubo para reabrir los juicios con sentencia firme, lo que parecía de verdad una locura. Bienvenido, Javier, gusto en saludarte siempre. ¿Qué tal, queridos? Como siempre, un gustazo saludarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Pues la Suprema Corte pasó de filo por una controversia, parece que la resolvió bien, pero sí de verdad se trataba de un tema complejísimo y que los iba a complicar muchísimo, ¿no crees? Sí, a ver, yo te diría, mira, hay algo bueno, hay algo malo y hay algo feo de la decisión de ayer, Muy bien. ¿no? Lo bueno es que, en efecto, la Corte dijo lo obvio, ¿no? Y Sí. es que la Suprema Corte de Justicia no puede revocar una decisión de la propia Suprema Corte que ya era definitiva, ¿no? Había un planteamiento, yo creo que, pues absurdo, porque esto ya lo ha discutido la Corte desde hace muchísimos años, pero la Fiscalía básicamente lo que quería era revisar decisiones de las antiguas salas de la Suprema Corte de Justicia, pues con un argumento, digamos, técnico que tiene ahí sus detalles, pero que era básicamente que en cierto tipo de asuntos, cuando la Corte atraía, ¿no?, algunos amparos directos, las salas se convertían, déjame ponerlo así, como que en tribunales inferiores, y como eran tribunales inferiores, la Corte sí podía revocar esas decisiones. Desde hace años ya sabemos que eso no se puede, y hubo una mayoría de ministras y ministros, incluido, hay que decirlo, la propia Lenia Batres, que dijo, no, 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 eso no se puede. Entonces, eso es muy bueno. La Corte nos confirmó que 1 más 1 es 2, qué bueno que lo Tal cual, dijo. correcto. Vaya, tampoco hay que celebrar así demasiado que la Corte nos diga obviedades, pero también hay que reconocer que en este contexto de tanta incertidumbre, pues es una buena noticia. Lo Claro. malo es que la ministra que hace la propuesta, y esto es una verdadera locura, introduce un párrafo, el famoso párrafo 54, donde la ministra, déjame ponerlo así, lo que quiere hacer es un poquito de trampa. Y lo que dice es, bueno, a ver, la Corte no puede revisar decisiones de la propia Corte, no, eso no se puede. Pero ojo que en una de esas, en otro tipo de asuntos, sí nos podemos poner a revisar sentencias definitivas. Y dice una cosa que no es menor, dice, miren, es que este principio de revisar, ¿no?, sentencias definitivas puede estar o expresamente establecido en la ley, o sea, hay ciertos códigos, algunos Ujú. estados, el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, sí contemplan, déjame ponerlo así, esa posibilidad en casos muy acotados y muy regulados, pero decía la ministra Batres, pero en una de esas también puede estar implícito. En otros casos, bueno, pues obviamente ahí la palabra clave era lo del implícito, porque pues lo implícito lo determina cada quien Sí, según claro. su Sí. entender, y ahí había un foco rojo. Bueno, tan rojo era que hubo 7 de 9 ministros que le dijeron, ministra, quite eso, porque no está Sí, relacionado con el sí. asunto, es una locura. Bueno, Lenia Batres, ¿no?, hace berrinche, dice, no lo voy a quitar, y quizá lo que es peor es que una mayoría de ministros, 6 de 9, dicen, bueno, pues ya, que se quede ahí el párrafo, aunque la mayoría no está de acuerdo, ¿no? De ese tamaño fue el despropuesto, yo creo que eso es lo malo. Y lo feo es que este asunto no está cerrado en definitiva, es Así decir, es. ha habido ya muchos otros asuntos donde esta nueva Corte intenta y ha revertido, de hecho, decisiones firmes de la propia Corte. Allá hay otros asuntos que no se resuelven. Y hay que decirlo, la que más claramente ha militado a favor de esta posibilidad claramente es Lenia Batres, Claro. pero ojo que también hay otros ministros que andan coqueteando con esa Doctor, nos queda posibilidad. un minuto. ¿Qué es lo feo? Pues yo diría como lo más feo es que esta es una Corte que le está costando mucho trabajo ponerse de acuerdo en cosas elementales, ¿no? O sea, no es Ujú. aceptable que, además, mira la paradoja, una ministra que se dice la ministra del pueblo, pues no le quiera hacer caso a la mayoría de quienes integran la Suprema Corte de Justicia, que ella piense que un voto vale más que 7, y luego lo que es peor es que la mayoría no haya querido defender su posición. Para mí eso sería lo peor. Claro, pues gracias siempre por tu análisis, Javier Martín Reyes, investigador de jurídicas de la UNAM, la Corte y su novela en entregas. Saludos, doctor. Igualmente.